Hola chicos y chicas y bienvenidos otra vez a una clase virtual con el profe Fernando. En esta ocasión vamos a estar trabajando específicamente en la física y no en la química. Esta es la continuación al video primero de movimiento rectilíneo uniforme. Quizás se pregunten por qué la imagen del cohete. Bueno, primero porque me pareció recopada y segundo porque justamente estamos viendo cómo está acelerando. Y eso es todo lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido para los amigos como MRUV corta. Esto es el siguiente paso al MRU que vimos en el video anterior, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Acá podemos ver un video que estuvo en el video anterior, que está mostrando un autito muy simpático viajando a una velocidad de 1 metro por segundo. Esto quiere decir que cada segundo que pasa, este autito recorre 1 metro. Recuerden que todas las velocidades, las unidades, tienen una unidad de distancia por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad en este caso es metros por segundo. Entonces recorro 1 metro por cada segundo que pase. Fíjense que es 1 metro por cada segundo que esté pasando. Ahora este auto está viajando a 2 metros por segundo. Quiere decir ahora que su velocidad es distinta. Quiere decir que cada segundo que pasa recorre 2 metros. Es lo mismo si vemos la velocidad en kilómetros por hora. Quiere decir que en cada hora que pase yo voy a recorrer cierta cantidad de kilómetros. Por ejemplo, voy a 100 kilómetros por hora. Cuando pase una hora voy a haber recorrido 100 kilómetros. Cuando pasen 2 horas voy a haber recorrido 200 kilómetros. Entonces, si pasamos de una velocidad de 1 metro por segundo a una velocidad de 2 metros por segundo, esto quiere decir que el vehículo aceleró. Una cosa así más o menos, pero un poquito menos. Entonces, fijémonos que si la rapidez aumenta, se dice que el móvil está acelerando. ¿Por qué decimos rapidez en lugar de velocidad? Bueno, es que hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Ya lo vimos en el video anterior, pero recordémoslo, que la velocidad es vectorial, o sea, tiene una dirección, una flecha, básicamente. En cambio, la rapidez es la que ocurre en un instante. O sea, si yo miro el velocímetro del auto, sin mirar por la ventana, sin mirar por el parabrisas, y veo que dice 100 km por hora, quiere decir que eso es la rapidez en la que me estoy moviendo. Pero si yo no sé en qué dirección me estoy moviendo, no es velocidad, simplemente es rapidez. Ahora, cuando la aceleración tiene el mismo sentido, la misma dirección que la velocidad, entonces quiere decir que estoy acelerando. Fíjense en el dibujo abajo a la izquierda que la flecha de la aceleración está en la misma dirección que la flecha de la velocidad, por lo cual estamos acelerando. En cambio, en el otro dibujo, vamos a ver que la flecha de la aceleración va en contra de la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no está acelerando, sino que está frenando o desacelerando. Acá tenemos un hermoso vehículo que se encuentra en reposo. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Empieza ahora a moverse, ¿sí? Fijémonos que va con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Lo que cambia es la velocidad, pero no la aceleración. Entonces, cada segundo que pase va a ir 1 metro por segundo más rápido. Veamos qué le pasa. A ver.
Parece que no le fue muy bien el autito. Bueno, sigamos. Bien, entonces podemos observar que la rapidez o la velocidad, si tiene una dirección determinada, van a variar constantemente. Pueden subir o bajar dependiendo si el vehículo acelera o frena. De esta manera, vamos a ver que si la velocidad de un vehículo aumenta, está entonces acelerando, y si disminuye, está desacelerando o frenando. ¿Sí? En cambio, la aceleración no se modifica. La aceleración en el MRUV vamos a considerar que es constante. Antes decíamos en el MRU que la velocidad era constante, ahora decimos que la aceleración es constante. Por lo cual, justamente, la aceleración es constante. Pasemos a la fórmula de la aceleración. Vamos a ver entonces que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. ¿Qué quiere decir esto de velocidad final y velocidad inicial? Recuerden que está variando la velocidad, ¿sí? La aceleración es constante, pero la velocidad sí se modifica. Por eso es que decimos que la aceleración va a modificar la velocidad. Por lo cual, si yo tengo una velocidad inicial de 10 km por hora y de repente me encuentro que estoy viajando a 100 km por hora, tuve una modificación de 90 km por hora en el medio. Entonces, dependiendo cuánto tiempo tardé yo en alcanzar los 100 km por hora, va a ser la aceleración que yo haya tenido. Por eso es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Veamos qué unidades tenemos. Bien, la unidad que se usa en la aceleración es metro sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Quizás ya lo intuyeron. Porque si yo tengo la velocidad que es metros sobre segundo, si yo cada segundo aumento la velocidad cierta cantidad de metros por segundo, es segundo sobre segundo, por lo cual nos da segundo cuadrado. Entonces, fíjense nuevamente que tenemos el metro sobre segundo cuadrado, que esa es la unidad de aceleración, la unidad de la velocidad final, que es metro sobre segundo, la unidad de la velocidad inicial, otra vez metro sobre segundo, y la del tiempo, que es segundo. Como segundo está dividiendo al metro y el segundo está dividiendo al segundo, estos no se simplifican, sino que se potencian y quedan justamente al cuadrado. Es muy importante siempre, chicos y chicas, recordar las unidades. Ya sé que es un bodrio, es muy aburrido, pero es importante porque cuando hacemos bien las unidades, sabemos que hicimos bien el ejercicio. Entonces, muchas veces vamos a ver que dice, si un vehículo partió del reposo, ¿sí? Entonces recuerden, reposo es cuando la velocidad inicial es cero, estaba quieto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí como está pensando. Lo que pasa justamente es que no hay velocidad inicial. Al ser cero, antes teníamos la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial. Al ser cero la velocidad inicial, vamos a decir entonces que la aceleración también puede calcularse haciendo velocidad final sobre tiempo, siempre y cuando el vehículo haya partido del reposo, o sea, con velocidad inicial de cero. Bien, entonces como dijimos, la velocidad va a variar acorde a la aceleración, pero una vez que la aceleración cese, o sea que ya el vehículo deje de acelerar o deje de frenar, va a continuar con la velocidad que alcanzó. O sea, si yo acelero de 0 km por hora a 100 km por hora y luego dejo de acelerar, el vehículo va a mantenerse indefinidamente a 100 km por hora. Recuerden que esto es un modelo teórico. En la vida real, ese vehículo va a ser frenado tanto por el rozamiento de las ruedas como el rozamiento del aire. Estamos hablando siempre de un modelo teórico, un modelo simplista. Entonces, vamos a ver que con la aceleración y el tiempo se puede calcular la velocidad final de un móvil. O sea, sabiendo la aceleración que tengo y cuánto tiempo aplico yo esa aceleración, voy a poder saber la velocidad que va a alcanzar. Y usando la siguiente fórmula. Bien, entonces tenemos que velocidad
siempre representada con una bella B corta, va a ser igual a la aceleración multiplicada por el tiempo. De vuelta, siempre vemos las unidades. La velocidad va a ser igual a metros sobre segundos, la aceleración metros sobre segundo cuadrado, y el tiempo va a estar en segundos. En este caso, si hacemos una cuenta con estas, este cuadrado que está acá se puede simplificar con este segundo, por lo cual me va a quedar solamente metros sobre segundo, porque el cuadrado se fue. Y metros sobre segundo es una unidad de velocidad. De vuelta, siempre recordemos las unidades porque es lo que nos garantiza hacer bien el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si este vehículo ya venía con una velocidad determinada? Entonces ya venía viajando a cierta velocidad y luego aceleró. En este caso vamos a tener la velocidad inicial con la que venía el vehículo y luego vamos a sumarle el resultado de la aceleración por el tiempo. O sea, venía un vehículo viajando a 10 km por hora y luego acelera durante cierto tiempo y alcanza una velocidad final. ¿Qué pasa? Si nosotros usamos solamente esta parte de la fórmula, nos va a dar la velocidad que alcanzó si hubiese salido de cero. O sea, si hubiese partido del reposo. Pero no era el caso, dijimos que ya estaba andando. Por lo cual, la velocidad que alcance en esta parte, cuando esté acelerando, va a tener que ser sumada a la velocidad con la que ya venía moviéndose el móvil. De vuelta, unidades. La velocidad final, metros sobre segundo, la inicial, metros sobre segundos, aceleración, metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo en segundos. En este caso, segundo se va de vuelta con el cuadrado, queda metros sobre segundo, que se puede sumar a estos metros sobre segundo y me queda velocidad en metros sobre segundo. Ya sé que esto es redundante, pero muy importante. Bien, entonces, para resumir la fórmula en sí, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recuerden que primero se resuelve esta parte, porque es una multiplicación, y después se suma. No sumen velocidad inicial más aceleración y resultado por el tiempo porque sale muy mal. Entonces, esta es la fórmula si la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Perdón, si ahora es 0, la fórmula simplemente va a ser velocidad va a ser igual a aceleración por tiempo, la que vimos primero. ¿Sí? Ya sé que esto está divertidísimo, sí, está pasando bárbaro con esto, igual que está. Seguimos con la fórmula de distancia, porque están muy ávidos de aprender. Entonces, ¿cómo es la fórmula de distancia? Es un poquito más complicada que la fórmula que usamos en el MRU. Acá la distancia total va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado y ese resultado dividido el número 2. ¿Sí? Obviamente esto viene de otras fórmulas más grandes y de hecho la explicación es gráfica más que nada, pero vamos a dejarlo en esto. Esta es la fórmula. Aceleración por tiempo al cuadrado, siempre recuerden eso, al cuadrado dividido 2. Si vemos las unidades, la distancia se mide en metros, la aceleración metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Cuando el tiempo que está al cuadrado hagamos la cuenta, este segundos que tiene el tiempo va a estar en segundos al cuadrado también. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una distancia inicial? O sea, si un ejercicio me dice un vehículo recorrió una distancia de 1000 metros y luego aceleró a una velocidad distinta durante cierta cantidad de tiempo. Entonces acá de vuelta vemos que la fórmula va a tener la distancia inicial más la nueva distancia que yo recorrí. Sí, bueno, a ver, veámoslo con las unidades también, así se entiende. La distancia inicial se mide en metros y después la aceleración, metros sobre segundo cuadrado, el tiempo al cuadrado en segundos, que después cuando se resuelve son al cuadrado también, y estos al cuadrado con estos al cuadrado se van, por lo cual distancia metros va a quedar acá y acá van a quedar metros, me queda bien la unidad, sé que lo hice bien. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más complicado. En realidad, chicos, esto es simplemente razonarlo. En el MRU
dijimos que la distancia inicial era igual a la velocidad por el tiempo, que esa es la fórmula común. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo combinado un ejercicio que dice un vehículo viaja a, digamos, 10 metros por segundo durante 10 segundos y luego va a acelerar, digamos, a 3 metros por segundo cuadrado durante 20 segundos? ¿Qué distancia recorre? En ese caso, yo tengo los valores de velocidad y tiempo iniciales, por lo cual los agrego a la fórmula. La distancia total que va a recorrer un vehículo va a ser igual a la velocidad inicial, o sea, la velocidad que tenía al principio, por el tiempo que la recorrió, más la aceleración y el tiempo que usó después. Este tiempo y este tiempo no son los mismos, acuérdense. Esto es el tiempo que viajó a una velocidad fija y esto es el tiempo que recorrió acelerando. Son tiempos distintos. Se van a dar cuenta inmediatamente cuando vean que hay dos tiempos en el ejercicio. Pasemos entonces a la fórmula del tiempo. Que en realidad, chicos, esto sale simplemente de despejar las fórmulas. El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Recuerden que hubo una variación de velocidad dividida la aceleración. La fórmula, cuando la vemos, tiene obviamente, como siempre, sus unidades. El tiempo se mide en segundos, las velocidades se miden en metros por segundo y la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. Matemáticamente, acá obviamente va a quedar un solo número con una sola unidad, que va a ser metros sobre segundo, y el metro se va con el metro y el segundo se va a ir con el cuadrado. Este, como está dividiendo una división de una divisiones, va a pasar arriba y el tiempo va a quedar en segundos. ¿Esta es la única fórmula? No. Hay otra fórmula más de tiempo y es un poquito más complicada. Sí, el Doc Brown lo avala. ¿Cuáles son? Viene del despejar la distancia. ¿Qué pasa si yo tengo la distancia? Tengo aceleración, pero no el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de todo, chicos, no solamente de una parte, de la distancia final multiplicada por 2, todo debido a la aceleración. Entonces, yo tengo la distancia, la multiplico por 2, la divido por la aceleración y al resultado de ese le saco la raíz cuadrada. De esa manera me da el tiempo. Fíjense en las unidades. Acá metros con metros se van a ir y me va a quedar todo esto que está acá en segundos al cuadrado, que el número se resuelve, se hace la raíz del número y el segundo cuadrado se va a ir el segundo con la raíz, por lo cual me va a quedar el tiempo en segundos. Y así les he presentado las fórmulas y les he presentado la forma en que tenemos que manejarnos y cómo funciona la aceleración. Ahora pasemos a unos ejercicios de ejemplos. Bueno, vamos a hacer, como dijimos, entonces algunos ejercicios, a pesar de que no les guste. Pero, como se los van a tomar igual, hay que saber hacerlos. Bien, entonces empecemos con la aceleración. Acá vamos a ver la fórmula típica que dijimos. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y acá, como les encanta ver, las unidades de cada uno de los factores. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio vamos a ver normalmente? Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo que dice, un vehículo acelera durante 50 segundos alcanzando una velocidad de 40 metros por segundo. Si partió del reposo, ¿cuál es su aceleración? Bien, siempre les recomiendo, chicos, que pongan los datos que tenemos y los que no tenemos. Así sabemos qué fórmula elegir. Ya sé que en este caso sabemos cuál usar, pero siempre nos conviene. Entonces, vamos con velocidad inicial. Dice que partió del reposo, por lo cual la velocidad es 0 metros sobre segundo. Luego dice aceleración. La C no, justamente lo que estoy buscando, por lo cual le pongo un bello signo de pregunta. Luego dice tiempo. ¿Tenemos el tiempo? Sí, 50 segundos. Entonces colocamos 50 segundos. ¿Y la velocidad final? ¿La tenemos? Sí, alcanza una velocidad de 40 metros por segundo. Si termina ahí y no dice que hace nada más, quiere decir que esa es la velocidad final. Por lo cual ponemos 40 metros por segundo.
Entonces ya tenemos los datos consignados. Sabemos que estamos buscando aceleración, por lo cual, con los datos que tenemos, sabemos que esta es la fórmula correcta. Acá, para simplificarlo, lo que hice fue ya prepararnos para cambiar las letras por los valores. Entonces, en lugar de poner la velocidad final como letra, ponemos la que corresponde, 40. Dice menos la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿cuánto era? 0. Y dividido el tiempo. ¿El tiempo cuánto era? 50. Por lo cual nos da que tiene una aceleración de 0,8, que 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces básicamente esta fue la aceleración que tuvo el vehículo. ¿Esta es la respuesta? Sí, simple como eso. Recuerden que la unidad siempre va y es muy importante. Acá se nos corrió. Ahí estamos. Ahí lo vemos mejor. Bien, pasemos entonces a un ejercicio de velocidad. Fíjense que tenemos de vuelta las fórmulas típicas, que es velocidad final es igual a aceleración por tiempo, si es que el vehículo parte del reposo, o sea, con velocidad 0. Ahora, si tenía una velocidad inicial, que ya venía con una velocidad, hay que hacer velocidad inicial más aceleración por tiempo. De vuelta, para molestarlos, tenemos las unidades. ¿Qué tipo de ejercicio tendríamos acá? Uno como este, por ejemplo. Dice, un vehículo parte del reposo, velocidad inicial 0 metros por segundo, con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante 20 segundos. ¿Qué velocidad alcanzó? De vuelta, como les recomiendo, pongan al costado los datos. Velocidad inicial, 0, porque partió del reposo, o sea, 0 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración? ¿La sabemos? Sí, acá está. 3 metros sobre segundo cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado. ¿El tiempo lo sabemos? Sí, está 20 segundos. Acá lo tenemos. Entonces consignamos 20 segundos. La velocidad final, justamente lo que estamos buscando, no lo sabemos. Entonces ponemos una preciosa signo de pregunta. Bien, entonces, acá tenemos los datos y la fórmula es esta. Porque otra no hay y aparte son los datos que tenemos. Acá, como hice antes, tengo para simplemente cambiar las letras por los valores y tengamos un resultado. Entonces, la aceleración, ¿cuánto es? 3 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo, ¿cuánto era? 20 segundos. Lo cual nos da que tenemos una velocidad final, ¿sí?, de 60 metros por segundo. Entonces, esto es muy simple. Fíjense que es simplemente consignar los valores, poner la fórmula correspondiente y después reemplazar las letras por los valores. Si hacen todo bien y obviamente hacen la comprobación de que les den metros por segundo de las unidades, van a ver que les da bien el resultado. Pasemos a distancia. A ver, distancia. Las fórmulas acá las tenemos. Pusimos dos fórmulas. ¿Por qué? Porque podemos tener una situación donde tenemos una velocidad inicial y un tiempo inicial y después acelera, por lo cual las distancias son dos, esta distancia primero más esta distancia después. O en el caso de que haya partido del reposo y no haya recorrido nada, tenemos esta fórmula. De nuevo, para molestarlos, todas las unidades. Quiero que se les grabe eso. ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer? Uno simple como este. ¿Qué distancia recorre un vehículo que viaja a 10 metros por segundo durante 60 segundos y luego aumenta su velocidad con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante 90 segundos? Acá fíjense que ya viene viajando con una velocidad constante, o sea, viene con MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense que siempre que hablamos de MRU, MRV, siempre hablamos de movimientos rectilíneos, ¿sí? No está doblando en una curva ni nada, siempre está derecho. Entonces, completemos los valores acá con lo que tenemos. ¿Velocidad inicial tenemos en este caso? Sí, porque dice que tenemos 10 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial, 10 metros por segundo. ¿Cuál era el tiempo inicial? Y primero viajó 60 segundos a esa velocidad, por lo cual tenemos un tiempo de 60 segundos. La aceleración la sabemos, que son 3 metros por segundo cuadrado, entonces la colocamos. El tiempo
que estuvo acelerando también lo sabemos que son 90 segundos. Fíjense que ya al ver que hay dos unidades de tiempo, es muy probable que trabajemos de esta manera, ¿sí? Con MRU y MRV. Y después tenemos la velocidad final, que, tenemos que buscar la distancia final, no la velocidad final, distancia final, que no la sabemos. Entonces, ponemos un hermoso signo de pregunta. La fórmula correcta, porque fíjense, tenemos estos datos, velocidad inicial, tenemos tiempo, aceleración, tiempo final, distancia final. Entonces, puedo usar esta fórmula que está acá y me sobran datos, por lo cual algo no me cuadra. Tendría que usar esta que sí contempla otros datos que yo tengo, como la velocidad inicial y el tiempo inicial. Por lo cual, coloco la fórmula y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar las letras por los valores. Empezamos con la velocidad inicial, 10 metros por segundo, el tiempo inicial 60 segundos, y luego tenemos la aceleración, que son 3 metros por segundo al cuadrado, y luego el tiempo. Acá el tiempo está al cuadrado, por lo cual tenemos que hacer el tiempo al cuadrado. O sea, digamos, vamos a poner de esta manera, 90 por 90, que ese es el cuadrado. Y de esta manera ya nos da el valor correspondiente. Sí, 8100, ¿sí? Entonces, si hacemos toda esta cuenta, nos da resultado que tenemos que el vehículo recorrió 12.750 metros, ¿sí? No es difícil, simplemente hay que reemplazar las letras por los valores y hacer la cuenta. Obviamente que la comprobación de unidades nos permite hacerlo y estar seguro que estamos haciéndolo bien. Entonces, ahora pasamos a lo que serían las fórmulas de tiempo. Fíjense que acá tenemos consignadas las dos, ¿sí? Recuerden que la raíz engloba a ambos fórmulas, ¿sí? Lo que sería distancia por 2 dividido aceleración, la raíz cubre al resultado entero de esta cuenta. Es que es difícil escribirlos en Excel. Y para su deleite, como siempre, tenemos las unidades. ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer acá? Uno como este, un vehículo que partió de reposo alcanzó una velocidad de 40 metros por segundo con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto tardó en alcanzar esa velocidad? Bueno, consignamos los valores. La velocidad inicial es 0 metros por segundo, ¿no? Porque partió del reposo. La aceleración la tenemos, 5 metros por segundo cuadrado. La velocidad final, sí, alcanzó los 40 metros por segundo. Entonces la colocamos, 40 metros por segundo. Y el tiempo no lo sé. Y ponemos, si ya saben, un preciosísimo signo de pregunta. Simplemente esta es la fórmula. Fíjense que no hay que usar esta otra porque no nos dieron el ejercicio de distancia y aceleración, nos dieron velocidad y aceleración. Por lo cual simplemente con usar esta fórmula ya podemos trabajar. Entonces, ¿cuál es la velocidad? 40 metros por segundo. ¿Y cuál es la aceleración? 5 metros por segundo cuadrado. Esto nos dio 8 segundos. Lo que entonces tenemos como respuesta es que tuvo una aceleración, tardó 8 segundos en lograr alcanzar los 40 metros por segundo con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Estos son 4 ejercicios muy sencillos, obviamente que siempre hay más difíciles, y cualquier duda que pueden llegar a tener, incluso pueden preguntarme por el chat y podemos ver a ver si lo tratamos de hacer en línea. Y así, con una mirada de gente que no conozco ni me importan, terminamos con este video de movimiento rectilíneo uniforme. Si te sirvió para la escuela o te gustó el video, suscríbete, que ayudas al profe. Nos vemos.